Muy buenos días a todos. A nombre del jefe de Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como secretario de la Academia como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Nuestro secretario, el arquitecto Jonathan Méndez Gascón, también nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por su presencia y le cedemos la palabra al doctor Arturo Morales, quien nos va a presentar la sesión número 3 de las pláticas de formación complementaria, nombrada Firmitas Recursos Técnicos. Muchas gracias a todos por su asistencia y adelante, doctor, todos suyos. Buenos días, maestra, buenos días todos, compañeros, maestros, alumnos. Bueno, ya lo dejó claro la maestra Dalia. Nada más, pues algún recordatorio del formato de esto. Desde luego ahí está el título Firmitas, que se refiere a los valores categóricos que estableció Vitruvio allá en el siglo I después de Cristo, Roma. Se refiere pues al utilitas, firmitas y venustas. Y decía, perdón por lo de decía, que el señor Le Corbusier nos lo puede aclarar muy bien. Leo otra vez, la arquitectura es cosa del arte. Ahí ese punto es lo esencial para hacer la diferencia entre lo que es construcción y lo que es arquitectura. Un fenómeno de emociones, muy importante lo de las emociones, que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas. Entonces, arquitectura no es construcción. Nosotros, arquitectos, estamos enterados de la construcción, pero nuestra especialidad es el proyecto. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas, ahí está claro, por eso se llama firmitas, para hacer alguna revisión de cómo, pues los principales, es muchísimo, los principales momentos de cambio técnico para lograr esa firmeza. Y el de la arquitectura es deleitarnos, es el tercer valor, venustas, firmitas, utilitas y venustas. Hay un comentario aquí abajo, el arquitecto no se detendrá en la satisfacción de la función, porque quedaría en construcción, en ingeniería. Seguirá su búsqueda hasta lograr el deleite estético. Eso lo dice Arturo Morales. Entonces, está claro, ¿verdad? Para llegar a la arquitectura hay que cumplir los tres valores y están en ese orden. Pues primero, firmitas, que no se caiga, utilitas, que sirva al hombre, y el venustas, que logre eso de belleza. Y lo difícil se pone cuando queremos saber qué es la belleza, pero ya lo veremos en la plática correspondiente. Esto está organizado así, con este contenido. Son tres ejes temáticos que se van entretejiendo porque todo está mezclado. Los dos primeros están mucho más mezclados. La historia, o sea, el cambio de periodo, y lo que va apareciendo como herramientas, materiales, los sistemas estructurales, máquinas, instalaciones, equipos, hasta llegar a nuestro siglo y el siglo pasado, con los sistemas de las tecnologías de la información y el conocimiento. Y el tercero es un pequeño apartado de advertencia que todos los sabios del mundo están preocupados de la amenaza de la tecnología. Se refiere pues a lo delicado que es concederle eso que se llama inteligencia artificial a las máquinas, o sea, capacidad de decisión, cuando una máquina no tiene el criterio programado suficiente para decidir qué es bien y qué es mal. Entonces vamos a ver un poco de eso. Abajo a la derecha decía, aparecen algunos conceptos importantes que sirven de guía, orientación para quien quiera extenderse un poco más. También la aclaración de que esto está organizado como un texto, como un cuaderno de apuntes donde hay mucho texto, información que se puede ampliar, pero puede servir para guía de los alumnos o quien quiera estudiar una de las etapas. Bueno, yo creo que el primer momento en que el hombre brincó de la animalidad a la humanidad lo dio este descubrimiento técnico, el fuego. Y a través de ese fuego va a haber muchos cambios en el manejo pues de la energía, el suministro de la energía, en el procesamiento de materiales, o sea, de la materia toda, y no digamos de la alimentación, eso, esa parte, pero vaya, la construcción se modificó, nada más partamos de los ladrillos.
Los primeros ladrillos que se hicieron pues eran crudos. Aquí la primer pirámide olmeca de la Venta pues era de montón de tierra y medio embarrada de lodo, pues. Y en la Mesopotamia se les ocurrió alguna vez, gracias al fuego, coser el ladrillo y obtenían un material de mayor dureza, mayor resistencia. El fuego, pues, fue causa, iba a decir, tuvo la culpa, pero también el hombre ayudó a esos grandes cambios en la arquitectura. El fuego. Hay una nota aquí muy reciente, muy reciente en términos así antropológicos, 2008, acerca de que se creía que el fuego lo había controlado el hombre allá por 500,000 años, pero le agregaron otro cuarto, ¿sí? Otros 250, y descubrieron que ya hay asentamientos donde se muestra que el fuego fue controlado, lo podía crear el hombre desde 790,000 años. 790,000, nada más. Cuando veo esas cifras, pienso en que nuestra historia lleva 10,000 años, 8,000 años antes de Cristo, 2,000 después, 10,000 años. Estos hombres vivieron, creo que lo dije la vez pasada, con sus pocos recursos, lograron sobrevivir millones de años. Los protohombres, ya como Homo sapiens es mucho más reciente. Bueno, el fuego tiene esa fecha, pues. Hay una, para entrarle a la ciencia y a la técnica, pues el hombre se ha visto en la necesidad de medir el tiempo, medir la materia, el peso de la materia, medir las distancias, medir la energía. En este caso se hace una pequeña cita aquí de la evolución del reloj, desde el reloj solar, que no es más que un elemento vertical delgado que se llama gnomon, empieza con G, gnomon, y es así de sencillo, ¿verdad? Y se basa en la sombra que va proyectando conforme sale el sol y lo proyecta sobre pues, un tablero con números o indicaciones. Después el reloj de agua, la clepsidra, de 2500 a.C. Lo primero es desde 3000, los sumerios. Esos sumerios eran muy buenos para inventar cosas. El reloj de agua, pues, que hace un goteo y miden el tiempo conforme se va acabando el agua. El reloj de arena, que ya es del siglo VIII después de Cristo. El reloj mecánico, que es del siglo XVIII, el que está, alguna vez destripamos algún reloj de niños y todos esos engranitos pues están a base de un serpentín de acero que le da cuerda y lo impulsa. Después viene el de cuarzo y después viene el último, el reloj atómico, que se dice por ahí que falla menos de un segundo en unos 138 millones de años. Pues no sé quién lo va a checar, ¿verdad? Para ver si está a tiempo, digo. Los sumerios decían, ¿por qué esos números 12, 24, 60, 360 para medir el tiempo? Pues a la derecha arriba tienen una mano con las falanges de los dedos. Y se supone que se contaban 1, 2, 3 las falanges del dedo meñique y así el medio, el anular, el índice y daba 12. Ahí empezó. 12, después múltiplos, multiplicaciones. Por ejemplo, el 12 por los 5 dedos multiplicados da el 60. ¿Sí? Y 360 es el múltiplo 6 veces de 60. Esa fue la base numérica para medir el tiempo. Ya lo leerán esto con detenimiento, si les interesa, desde luego. Otros medios para medir el tiempo aquí en Perú, la cultura inca, esta piedra, el Intihuatana, que quiere decir donde se amarra el sol, ahí está abajo a la derecha, no es que me lo sepa muy bien. Esto es del siglo XV después de Cristo. Consideren, acá en América no había ser humano. No había hasta más o menos el 50,000 antes de Cristo. Hay fechamientos hasta más, pero se toma 30,000, 50,000 cuando el hombre pasó el estrecho de Bering en América. Pero culturalmente pues estaban empezando aquí. Desde luego trajeron conocimiento, pero como
como no tenían libros, ni una laptop, ni un, sí, donde registrar el conocimiento, la migración duró generaciones, pues se les fue olvidando. Entonces aquí tuvieron que empezar, y esto se hizo hasta el siglo XVI después de Cristo, y es un reloj solar. La piedra alta va marcando, como está a la izquierda, va marcando una sombra sobre la superficie plana de abajo, y así se ve cómo va progresando el día, y la estación del año se puede ver también. Pues se preguntarán cómo se ve la estación. Ahorita nosotros, aquí en esta latitud, el sol va caminando hacia el sur, y cada vez, si tienen un palito por ahí, clávenlo en el suelo, y cada vez la sombra es más larga porque el sol está más inclinado hasta el sur. Pero hay un momento en el solsticio, el 20 de diciembre aproximadamente, que el sol ya no avanza más hacia el sur y se regresa. Entonces la sombra se empieza a encoger. ¿Sí? Ese encogerse y alargarse de la sombra marca las estaciones, y es el punto de los equinoccios y los solsticios. Aquí está resumida en una película muy buena, se la recomiendo, Odisea del Espacio de 1971. Lo puse porque este año cumple 50 años. Está muy claro, pues, lo que el hombre descubrió con el primer hueso grande que se encontró y empezó a golpear, ¿sí? De pronto se le zafa o lo lanza y se transforma en una nave espacial. Esto sucedió, pues, aproximadamente en unos 20.000, 30.000 años, considerando que la civilización, recordar que civilización es cuando hay ciudad, civitatis, o sea, el 8.000 antes de Cristo, la sedentarización. En 10.000 años, pues, pasamos de un hueso o de un percutor, de un mazo, a una nave espacial. A mí me parece muy bueno, pero cuidado con qué hacer con la tecnología. Primeras herramientas. Herramienta es un término que alude al hierro, pero pues se vale para decir herramientas de hueso o de piedra en este caso, que no son nada más que puntas para perforar, raspadores para curtir la piel, quitarle la grasa. Quien ha curtido piel sabe, se le quita la grasa por dentro con una lasca de este tipo, se le rasca hasta que queda la piel limpia, sin grasa. Raspadores, navajas, buriles, es una punta como en la letra J que sirve para hacer una perforación, muy útil. Por ejemplo, a una piel le hacemos como una broca, le hacemos un hoyito y otro hoyito del otro lado, y con un cordel ya podemos amarrárnosla en la espalda o en los zapatos, o etcétera, etcétera. Muy útil para hacer agujeros, los buriles. El neolítico cambia y ya hay puntas de flecha, ya hay piedra más fina. Estamos en el paleolítico. Ahí, ¿qué es la piedra ruda? Sí, en el neolítico va a cambiar. Piedra tosca sin pulir, lo que decíamos, mazos, raspadores, navajas, buriles. Y en el neolítico se ve el trabajo ya más fino. Los mazos mejor amarrados, y ya están amarrados a un palito para tomar más velocidad y peso y golpe, impacto. Y ya es posible perforar piedra, como ven abajo en las cuentas que a veces usaban de collar. Vaya, lo que sucede nada más, se afina la habilidad del hombre y las herramientas para hacer cosas más pequeñas. Piedra chica, piedra grande, paleolítico, neolítico, o piedra vieja, piedra nueva. En el neolítico también surgieron los menires, el dolmen y todo eso que ya vimos, pero en América el, el, el contenido cultural fue muy denso. Aquí tenemos la estela E de Quiriguá, en Honduras, es el siglo VII, mientras que allá, 3000 antes de Cristo, se hacían menires. La estela equivale a un menir. Hay que decir también que las estelas servían como marcadores solares, como un gnomon, como la varita esa que se levanta y hay indicaciones en el suelo para ver la hora y la estación del año. Pero aquí se llegó a esto, allá no llegaron a esto, por alguna razón. Aquí se relata, casi en todas las estelas hay actos heroicos, historias, el gobernante tomó el poder tal, hizo tal guerra. Son libros, son textos las estelas. Tal vez
Hay varios estudios y varias diferencias, pero tomémoslo por cierto porque nos sirve para tranquilizarnos. En el Neolítico, esta ciudad de Catalhuyuk, en Turquía, se fecha hasta de 7.500 a 9.000 años antes de Cristo. O sea, se puede decir que en ese tiempo ya se hacía este conjunto de casas como una ciudad, como una aldea. Y me hace pensar, ¿qué tanto habrá que desconocemos todavía hacia atrás del Neolítico? O sea, atrás del 8.000 antes de Cristo. Debe haber más. Alguien por ahí en un libro decía que cuántos ciclos de civilizaciones ha habido. Ahorita estamos viviendo esta que empezó allí precisamente. Pero ¿qué tal si hace 1.000.000 de años hubo otra cosa y hubo una extinción y se acabó y otra vez empezó el hombre? No sabemos. Pero aquí se ve pues ya una técnica y un ordenamiento urbano. Estas casas no tienen puerta, ¿sí? Ni hay calles, están apiladas todas. ¿Por dónde entra la gente? Por el techo. Sí, por eso hay escaleras, entran por el techo y cuando llueve, pues le cierran la tapadera y ya, listo. Tiene perforaciones en los muros para la ventilación. Muy útil, pues, como defensa también. Catalhuyuk. Aquí está un detalle, pues, de sus técnicas constructivas. Para hacer 7.500 antes de Cristo, está muy avanzado. Esos morillos se llaman esos troncos que están en el techo, después algo, una estera, un petate, pues algo de palma, material vegetal, y después tierra, barro, afinado para que, con pendiente para que el agua escurra. Es algo muy avanzado, muy avanzado. Aquí en América, Mesoamérica, se hizo esto hasta el 200, 300 después de Cristo, en Teotihuacán. O sea, de 7.500 antes de Cristo a 200 después de Cristo hay casi 8.000 años. Ellos ya lo sabían. Para aclarar técnica y ciencia, aquí, digamos, el texto, actividad dice desinteresada la ciencia, actividad del espíritu, o sea, busca conocimiento, no busca aplicación, busca entender lo que yo he insistido, conocer la realidad del mundo físico y sus leyes. Dice ahí, la técnica, hija y hermana de aquella, trata exclusivamente de aprovechar los descubrimientos. Como anda este hombre limpiando vidrios, tiene una técnica, sabe de alguna sustancia que lo hace bien, tiene poleas y tiene un jalador, le dicen, con el que hacen escurrir el agua. O sea, él aplica la técnica. El científico, como don Isaac Newton, ese descubre las leyes que mueven el universo. Esa es la diferencia entre técnica y ciencia. Bueno, eh, 10:41. Bueno, aquí se habla de la comparación de la arquitectura con otras artes. Aquí dice, por ahí dice, su dimensión técnica es más intensa, la de la arquitectura, y tiende a rebasar la capacidad individual de su artista. O sea, el arquitecto no lo hace con sus manos, requiere de técnicos. Y aquí está claro, pues, que el arquitecto piensa las cosas y las comunica, y el técnico las realiza. Eso dice aquí estos dos textos. La arquitectura arrastra la capacidad técnica tras de sí, o sea, la va jalando, porque el arquitecto propone cosas y la técnica tiene que resolverlas a través de la ciencia. El caso de las estructuras tridimensionales, sí, espaciales, de las formas expresionistas de Frank Gehry, que vamos a ver al último, pues ahí se quebraron la cabeza para hacerlo, pero lo lograron, ayudados de computadora. Por eso dice que la arquitectura va jalando a la técnica. Apúrate y resuélveme el problema. Aquí hay abajo en donde vienen los conceptos. Esto es importante, lo de Prometeo y el robo del fuego, es la maldición de la técnica, porque puede, si el hombre no tiene una capacidad moral, ética, puede causar un desastre. Otro asentamiento del Neolítico, este es un santuario y es un monumento megalítico.
no es una ciudad, sino es un monumento megalítico. Y también tiene fecha de 7000, 9000 antes de Cristo. El punto, pues, es que había ya técnicas muy desarrolladas en el 7000, digamos, 500 antes de Cristo. Deslizar piedras sobre rodillos, morillos, grúas en el sentido de poleas para subir y enderezarlas, ponerlas verticales las piedras. La palanca también es de esta época. Habría que investigar mucho para ver qué hay en el pasado todavía que desconocemos. A diferencia de la filosofía, las ciencias de las artes, la técnica es esencialmente una forma de obrar. Eso es técnica. ¿Cómo lo hago? Pues ingéniatelas, ingeniero. Ingéniatelas a ver una palanca, un aparato que mida, etcétera, etcétera. Una fuente de energía. La conciencia de ese límite ha rozado muchas veces la factura arquitectónica, la laboriosidad de las técnicas que la hacen posible a la arquitectura. Implica también el agotamiento de los medios, la esterilidad de las empresas y el sufrimiento de los hombres. O sea, hay quien se le ocurre una cosa como esta, que está a la derecha, que es la estructura del Concert Hall de Los Ángeles. Sí, pues el arquitecto dijo, así lo quiero, y los técnicos pues se quebraron la cabeza para, imagínense cuántos ángulos y qué exactitud de ángulos para lograr la forma que pedía o que imaginó Frank Gehry. Egipto, nada más piensen bloques de 2 toneladas, de 3 toneladas, para subirlos hasta allá, todo el recurso técnico que debió desplegarse. Hay muchas teorías, no se sabe exactamente cómo. De vez en cuando aparecen artículos que dicen, por fin ya sabemos cómo se subieron las piedras, cómo se cortaron, etc. Pues no es cierto, después aparece otro y otro y otro. Pero sí es cierto, pues, que había rodillos, había morillos esos de sección circular, rampas, grúas no en el sentido de ahora, son 3 palos así en el suelo y una carrucha que rueda y jala y multiplica la energía. 2500 o más de las pirámides, pero aparece algo que ya se insinuaba en el dolmen, lo que se llama dintel, que es el cerramiento entre columna y columna, un travesaño para sostener el muro de arriba de una ventana o del muro del espacio entre columnas, como está en medio entre esas 2 columnas. Eso se llama cubrir un claro adintelado. Y hay otro, cubrir el claro abovedado, con un pequeño arco de bóveda. Entonces, esas son las 2 soluciones. Desde allá las traemos, desde la Mesopotamia y Egipto. La solución adintelada, que es esta de aquí abajo, y la solución abovedada, que es esta. ¿Sí? Esto ya es un arco falso, le dicen. Aquí entre los mayas también lo hubo, el arco falso, que no se realiza por compresión. Bueno, hay compresión en el muro, pero el arco mismo va trabajando gracias al peso de las piedras que están arriba y se va volando un poco más, un poco más, un poco más, hasta cerrar el arco con una piedra, y el peso del muro es lo que lo mantiene erguido, pues. En cambio, el arco real funciona de otra manera, con una piedra de cuña arriba, ya lo veremos. Otra técnica usada en la construcción es esta, excavar. Excavar en la roca viva. No puse la ciudad de Petra, pero es lo mismo aquí, en lo que es Turquía, ahora, antes Anatolia. Entonces, ese excavar requirió de herramientas y requirió del conocimiento de que no se les fuera a desmoronar la montaña encima o la piedra no se les fuera a desmoronar encima. Vaya, el hecho de excavar requiere y requirió conocimiento de los materiales, o sea, de la roca, y la herramienta para excavar. Aquí está un arco maya y está el arco formal ya como se conoce, de los primeros, los etruscos dicen, el arco y la bóveda. El arco se sostiene por la piedra clave que está en medio arriba. Lo demás va transmitiendo las fuerzas hasta transmitirlas en sentido vertical, primero lateral, después vertical, y se sostiene solo.
mientras se sostenga en los empujes laterales, porque si no se abre el arco. Esa es la razón, lo vamos a ver, de los contrafuertes en el gótico. Los contrafuertes están para que los arcos no se abran ni las bóvedas. Bueno, ahí está un texto, ¿verdad? Dice, el elemento estructural de la antigüedad que permitía cubrir los muros y cubrir grandes luces con ladrillos o mampostería. Se supone en la Mesopotamia, 2500 a.C. Y el arco es uno de los inventos técnicos, pues, de la construcción, de la arquitectura, mucho más, pues, digamos, trascendentes, porque a través del arco se han hecho y se hacen todavía con ese principio muchas construcciones importantes, históricas, pues. En ese sentido, histórica es que dejan huella, pues, en la historia del hombre. Arco maya, entonces, arco en la Italia antigua, antes de Cristo, que se lo trajeron desde luego de la Mesopotamia. Estas cosas, por ejemplo, pues no eran posibles sin el arco. Los acueductos. Pues no hay mucho que decir aquí, pero vean, sobre todo los jóvenes que no han visto mucho de esto, vean la gran utilidad del arco como construcción, porque ahorra mucho material. Si fuera un muro corrido, imagínense llenar todo eso de piedra, pues eso, mucho más del triple o del cuádruple de trabajo. Entonces, el arco ayuda es un antecedente, ayuda a conducir las cargas hacia elementos aislados verticales, que son las columnas, como está ahí. Y eso lo va a aprovechar el gótico, como vamos a ver después. Roma. Estábamos en Egipto, Grecia, Roma. Esta construcción hubiera sido imposible sin el conocimiento del arco primero, y después el hecho de girar el arco da como consecuencia la cúpula. Los constructores romanos comprendieron el significado técnico del arco, sus recursos constructivos y su capacidad estructural de forma puramente experimental. O sea, no había teoría, no había cálculo. Era pues lo hacemos y si se cae, pues lo hacemos menos pesado o más chiquito para que no se caiga. Hay que considerar eso. El cálculo y el análisis de los pesos, las resistencias, llega hasta el Renacimiento. Bueno, el Imperio Romano de Oriente, 453 después de Cristo, cayó. Y Bizancio, centro del Imperio Romano de Oriente, se enriquece con la tradición romana y las influencias de Oriente Lejano. Grandes espacios cupulados centrales del cristianismo ya oficializado. Otro uso del arco habla de la utilidad. En Roma, después de Cristo, se hizo imperio. Antes era república. Se hizo imperio y se hizo conquistador y tuvo el imperio más grande de la antigüedad. Bueno, las construcciones fueron su firma imperial. Esos elementos monumentales de arcos, alguien dice que McDonald's es un recuerdo de eso, ¿verdad? Llegan y clavan su M, que es un arco, o dos arcos, y marcan el lugar como territorio propio. Eso hacían los romanos. Entonces, por eso repetían y repetían las construcciones. Un coliseo acá, o una arena, o un arco de triunfo, o un acueducto, en todos los lugares que conquistaban, y era como decir, como marcar su territorio. Este territorio es del imperio. Al último dice, tras la época de Augusto, el poder de Roma se hace desbordante y la arquitectura efectúa ese despliegue de toda su potencia técnica, demostrando la eficacia del sistema. ¿Sí? O sea, la arquitectura es una muestra del poder imperial, pues. Y mucho le deben al arco. Y aquí está. ¿Sí? Aquí pues se ve la capacidad constructiva del arco, lo que se puede hacer con arcos y el símbolo que representa el arco para el Imperio Romano, siglo I después de Cristo. Y allá, en el Imperio Romano de Oriente, pues se hizo esto, lo de Santa Sofía, que es un gran avance por lo siguiente. No puse un esquema, se me pasó. Como techo, un espacio de base de planta cuadrada
con un elemento de planta circular. O sea, es meter un círculo sobre un cuadrado. Esos pequeños huecos que quedan en las esquinas, al levantarlos se llaman pechinas, son unos triángulos. Y es el modo en que el círculo de la cúpula transmite la carga a los elementos rectos del cuadrado, en cada esquina. Ojalá se entienda. Pechinas, si quieren busquen pechinas. Se me olvidó de poner ahí el invento de las pechinas. Pero ese fue el gran invento, porque ahora sí podían techar espacios cuadrados. Cúbicos, pues, podemos decir. Edad Media. Dejamos a Roma, que ya se acabó en el 438-40. Cayó el Imperio Romano en manos de los godos y los vándalos. De ahí viene, son unos vándalos, vandalismo. Eran unos brutos, ¿verdad? Para los romanos, para un pueblo civilizado. Para ellos mismos, pues eran los señores pues, más cultos. Godos, vándalos. Se acabó Roma como imperio, pero dejó una tradición constructiva, arquitectónica, de conocimiento, que trascendió hasta hoy. A la Edad Media. El gótico, pues, el gótico tiene la virtud, fíjense cómo se van haciendo esbeltos los elementos. El muro ya no carga tanto, cargan las columnas porque se van transmitiendo con el esfuerzo de los arcos y de las cúpulas a través de las pechinas también. Vamos a ver algún esquema. Pero dice aquí el gótico, la concepción técnica que hace posible el gótico no es más que la culminación de este proceso de diferenciación de los elementos estructurales emprendidos por las obras del siglo XI y XII, la especialización de cada uno de ellos según su geometría y su ubicación, como vamos a ver. Vean a la imagen de la derecha, cómo la cúpula partida en 4, con unas nervaduras, entre nervadura y nervadura se hace una bóveda. Entonces la carga se transmite en la nervadura. Las nervaduras concentran la carga en este elemento vertical que es una columna. ¿Sí? Este arco apuntado carga este pedazo de muro y lo transmite a la columna. Esa es la maravilla técnica del gótico. Por eso pudieron levantar edificios de más de 100 metros de altos. Catedral de Colonia. Y además, esa libertad de los muros les permitió la entrada de luz. O sea, acentuar el espacio con un misticismo lumínico, dice por allí, y además tamizado por los colores de los vitrales. Parece poesía, pero así es. Entonces, ese toque místico se logra gracias a que las cargas se transmiten verticalmente y ya no necesitan el muro cerrado. Eso es muy significativo para la técnica constructiva. El movimiento moderno ahí se dio cuenta de que podía hacer columna losa, columna losa, columna losa. Como está aquí. Aquí están las nervaduras, la bóveda entre nervadura y nervadura y la transmisión de carga en las esquinas. Y aquí hay un esquema un poco más detallado. Ya lo verán. Atrasamos. Bueno, esto ya para conocer un poco más de... Esta fue la primera iglesia de París, siglo XII, gótica, Saint-Denis. Aquí se ve muy claro lo que decíamos de la transmisión de cargas a este macizo de columnas. Es una columna, nada más tiene la ilusión de que son varias, pero pues el cuerpo es una columna. Entonces se ve claro cómo la carga se transmite en sentido vertical hasta las columnas. Renacimiento. A ver, bueno, aquí hay que considerar que el Renacimiento hace una revisión histórica de las culturas que hubo antes de ese momento. Y esa revisión los llevó a hacerse de conocimiento constructivo, técnicas que les fue de mucha utilidad. La cúpula, por ejemplo, aquí con Brunelleschi, esta cúpula es doble, tiene doble para reforzar, tiene doble capa, digamos. A ver,
Hay un momento importante, no lo subrayé, pero aquí dice ciencia, ciencia. La experiencia irá abandonando su papel, o sea, ya no es experimental el proceso, ya no es lo construyo y si se cae, pues lo hago menos pesado. No, 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 no. Aquí ya aparece la ciencia. Dice aquí el texto, la experiencia irá abandonando su papel de precedente en el cambio técnico y abrirá el lugar de una nueva forma de conocer la naturaleza y los fenómenos que será capaz de determinar a priori, o sea, desde antes, sus expectativas. Ahora sí empiezan a calcular y a decir, este muro debe estar más ancho, más grueso, no tan alto porque se flambea y se cae. Esta inversión es determinante y la nueva forma de conocer será denominada ciencia. Ojo con eso. Palabra latina que había significado de una manera genérica conocimiento, saber, y que llegará a la plenitud de su significado tal como conocimiento objetivo. O sea, de aquí para atrás, todo era ensayo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aprovecho el paréntesis para un sorbo de agua. Decía, para allá, por favor. De aquí para atrás. ¿Perdón? Bueno. Algún alumno tiene el micrófono prendido, maestro. Adelante. Bueno. Decía, de aquí para atrás todo fue ensayo y error. Empieza a haber ciencia en el sentido moderno aquí. O sea, ya se pueden hacer planos, se pueden hacer los gruesos de las columnas, los muros, las cúpulas en un plano. Y aquí está el corte de ahí con doble cúpula de la Basílica de San Pedro. Bueno, ahí participaron muchos y se hizo en mucho tiempo esto. A la derecha, pues, hay un esquema de Galileo, que publica su primer libro de consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, refiriéndose estas dos ciencias a la resistencia a los materiales y el movimiento de los objetos, o sea, el movimiento, fuerza y la inercia. Es un momento, pues, del Renacimiento al siglo de las luces, al 18, digamos, del 15 al 18, son 300 y más años de estudio que se van a consolidar ya en el siglo de las luces. A ver, las maquetas de finalidad técnica y experimental, ya se hacían maquetas en el Renacimiento, solo son posibles cuando la capacidad de concepción teórica de la obra está madura. O sea, ¿cómo vamos a hacer una maqueta si no hemos resuelto el cálculo, no hemos resuelto los espacios, las bóvedas, las cúpulas? Hay pues ya la noción de proyecto preconcebida. La idea de Brunelleschi se destaca porque varía, transforma la tradición constructiva, consigue recursos para eludir la construcción de grandes cifras, ¿sí? Cuya confección ya no estaba dispuesta la capacidad artesanal de los carpinteros florentinos. Imagínense, para levantar unos andamios de aquí hasta la cúpula, pues era un dineral y un tiempo perdido. Se las ingeniaron para hacer andamios fijos a la pared o a la bóveda e ir creciendo la bóveda e ir subiendo los andamios. Es un logro que ahorró tiempo y dinero. El siglo de las luces. Alguien me va a decir, bueno, la imprenta no es del siglo de las luces, pero las luces sí son consecuencia de la imprenta. Por eso lo puse para entender pues que esa ciencia ya impresa en libros se pudo transmitir, guardar, incrementar y conocer desde luego gracias a la imprenta. Toda una serie de descubrimientos, inventos que surgieron desde el Renacimiento hasta la Ilustración nos llevaron al momento que estamos viviendo ahora. Sin embargo, el dispositivo para explorar regularmente la máquina, previniendo su evolución y sus resultados y mesurando sus fracasos, mesura es calcular, medir sus fracasos para comprender las posibilidades de su perfeccionamiento y dirigir sus fines, es el que realiza la nueva forma de conocimiento
que caracteriza al hombre moderno, la ciencia, ¿sí? Es el dispositivo para explorar regularmente la realidad, las máquinas, las construcciones y todo. Entonces, vean la importancia y ya es la consolidación de la ciencia que comenzó en el Renacimiento. Y ahora sí, empiezan a producirse cosas como el acero, que fue lo primero. Antes del concreto, pues el concreto como argamasa, como un batido que se solidifica, existía desde Roma y más atrás. Pero la combinación concreto-acero, eso es del siglo XIX, como vamos a ver enseguida. Bueno, los aspectos técnicos de la arquitectura y asimilar sus repercusiones en la experiencia de proyectar y de construir llegará a través de la crisis ideológica de la Primera Guerra Mundial. O sea, la catástrofe de la guerra hizo que nos apresuráramos para descubrir nuevas técnicas. El pensamiento que guía el movimiento moderno no rechaza la arquitectura del pasado, sino su mímesis, lo que les decía. Mucho aprendió del gótico el movimiento moderno en cuanto a estructuras. Mucho aprendió, vean, el hecho de sostener por columnas, lo vamos a ver en el esquema dominó más adelante. Bueno, la arquitectura clásica, al contrario, había potenciado la utilización modélica del pasado. Lo que estoy diciendo, pues, ese estudio exhaustivo del pasado los hizo descubrir muchas cosas. ¿Sí? El conocimiento que desde la Edad Media los monjes se encargaron de escribir, los amanuenses de escribir a mano, ayudó mucho a conservar ese conocimiento y a recuperarlo ahora en la Edad Moderna. Nada más para que se den una idea de lo complicado, pues, que ya es trabajar con planimetría, con cálculo, con cotas, como está aquí la Torre Eiffel. A ver, a finales del siglo XVIII la ciencia otra vez ya, como construcción del saber humano, ya había realizado su andadura, o sea, ya estaba hecha, como conocimiento establecido y podía proporcionar la técnica y nociones abstractas y operativas del cálculo estructural. Ahora sí vamos a calcular el fierro, que después se va a convertir en acero, gracias a cosas químicas. La cultura occidental estaba en condiciones de producir cambios más intensos en el orden de su obrar técnico. La técnica acabará siendo el brazo que dirige el saber científico y ya no la punta de lanza que descubre las posibilidades de la realidad con el alto coste de la sola experiencia. O sea, ya no vamos a experimentar, ¿verdad? A ver si se cae o no, sino la ciencia y la técnica nos van a ayudar. Una de las primeras aplicaciones del acero en construcción, columnas. Y esto que es clásico de clásicos, ¿verdad? El de John Paxton, que según dicen era jardinero, yo no sé qué andaba haciendo aquí, un invernadero grandote, yo creo, así lo pensó. Bueno, pero es una de las aplicaciones, pues, monumentales del acero en la mitad del siglo XIX. No me acostumbro a decir que el siglo pasado es el XX. Para mí el siglo pasado es el XIX. Cosas de la edad. Crystal Palace, John Paxton, Londres, 1851. Y ahí está una pequeña ficha. Y aparece el rey, yo creo, es pues el material emblemático del siglo XX. Aparece el concreto. Curiosamente, lo primero que se patentó en concreto fue un bote. Un bote. Cualquiera diría, pues es de piedra y se va a hundir. Pues no. Arquímedes, en eso de los líquidos que desplaza un volumen, le ayudó a este señor, don Joseph Louis Lambot, Francia, 1855. La última transformación de la técnica arquitectónica del siglo XIX encadena también al uso del hierro como material de producción masiva, pues su aplicación en el hormigón armado. Aclaración, pues en libros España, Europa se dice hormigón, aquí decimos concreto. Yo ya he oído alumnos que dicen hormigón, como que está cambiando, leen estas cosas y dicen hormigón. Pero ese es el último, pues, brinco tecnológico, pues, de grandes dimensiones, el concreto armado, pues. El hormigón conseguido a partir del nuevo
cemento de obtención química muy resistente a la compresión se asoció al hierro para conseguir la resistencia a la tracción. Y ya que los romanos sí lo tenían, pero no le pusieron fierro, todavía no lo conocían. El hormigón armado con redondos de acero, dice, y moldeado en obra, o sea, en una cimbra, fue utilizado por los forjados estructurales de Genevique en 1868, un señor que hacía edificios, que empezó pues con los edificios. Este es el documento original de Le Corbusier al patentar el sistema dominó. ¿Sí? Aquí está expresada pues la esencia de la utilidad del concreto. Columna, que él lo dice en sus 5 puntos, ¿verdad? Fachada libre, ventana libre, espacio libre, pilotis y terraza o techo, pues, techo jardín, la quinta fachada. Pero es lo que sintetiza la utilidad. De aquí para adelante es transformar el concreto y hacer cosas más audaces cada vez. Aquí puse porque es inagotable, ¿verdad? Es inagotable. Digamos, son los arquitectos, los grandes magos del concreto. Esa la inventé ahorita, no la vi en ningún libro. Los grandes magos del concreto. Le Corbusier, don Oscar Niemeyer, don Tadao Ando. ¿Sí? Y hay muchísimo de obras, pero aquí hay la monumentalidad, la plástica, la espiritualidad que se puede expresar con la piedra. Tadao Ando dice, no, el concreto es piedra, es una piedra artificial, pero es piedra. Las grandes ventajas del concreto son principalmente la unidad en la transmisión de cargas, lo monolítico. Es de una sola pieza. Una obra que se hace de concreto es de una sola pieza. Se transmiten las cargas, los techos hacia los muros, ¿sí? Ya sea una parabólica o lo que tiene la catedral acá de Oscar Niemeyer, unos apoyos. Es un monolito y eso le da una continuidad estructural muy resistente. Y además, su gran ventaja es la plasticidad para lograr formas tan diversas como las que ven aquí. Los jóvenes que no saben de quién son estas obras, pues hay que buscarlas. Y yo no le puse, es muchísimo, pero también sirve como para entrenar la memoria. Otro brinco, los fierros. Ya quitarnos la máscara o quitarle la máscara al edificio y dejarle ver las tripas, o sea, todo lo que sostiene la vitalidad del edificio. Se sujeta formalmente a la inmaterialidad de la estructura metálica y el vidrio. Es lo que logra el acero. Del tensor y del sensor electrónico, del conducto del cable, rechaza la plasticidad de las formas geométricas. La técnica, pues, el high-tech. Plasticidad de las formas geométricas de la tradición moderna. De cualquier tradición se yergue libre, ese es el punto. Libertad. Ya no necesito disimular que tengo tubos y cables en medio. La libertad. Otro simbolismo, dice, yergue libre de otro simbolismo que no sea el artefacto técnico. O sea, el artefacto técnico se muestra. O sea, reconocemos como sociedad del siglo XX que dependemos de la técnica y se le hace, dicen algunos, un monumento a la técnica con la arquitectura. Las propuestas arquitectónicas desde la segunda posguerra, otro gran catástrofe que pues impulsó la arquitectura a nuevas propuestas. Había que reconstruir todas las ciudades que habían quedado destrozadas, principalmente, pues, no principalmente, nomás allá en Europa. Aquí no nos llegó. Bueno, propuestas arquitectónicas desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora ha ido engrosando el cauce de una línea autónoma de la arquitectura técnica, una especialización que ha estallado con toda su fuerza a partir de los años 70 en el fenómeno high-tech. Algunas obras del siglo XX y XXI. Por ejemplo, aquí ya no es la técnica nada más, sino, bueno, aquí dice los parámetros son la ciencia, o sea, el conocimiento que empezó en el Renacimiento, se consolidó en el siglo de las luces y se ha desarrollado enormemente en el siglo XX.
Si lo piensan un poco, digamos, la aviación, el motor de combustión interna, la aviación llegó de darse panzazos en el suelo con los hermanos Wright, llegó a la Luna y ha llegado a Marte. Vean nada más pues en 100 años todo lo que se hizo con la aviación, la ciencia y la técnica. Pero entra un factor, la naturaleza, el respeto a la naturaleza, que creo que en algunas láminas lo he puesto. Hay que agregarlo a esos 3 valores vitruvianos clásicos, firmitas, utilitas y venustas. Y hay que agregar, hay un término latino, en latín pues, que dice purgare, que es limpieza, ¿sí? Puede ser como sea, pero agreguémosle firmitas, utilitas y venustas, pero también ya la sostenibilidad. No puede hacerse arquitectura sin respeto y sin respeto a la naturaleza y sin considerar factores de sostenibilidad económica, social y medioambiental. ¿Acaso la mejor obra contemporánea sea la que incorpora la técnica de manera respetuosa, con conciencia ética, porque vamos a ver ahorita algo, respecto a la naturaleza y del hombre? Por eso es social, la sostenibilidad social, en el centro mismo de los valores funcionales y estéticos que necesariamente tiene que observar. Bueno, pues es lo que dije, pero de otro modo. Los valores funcionales y estéticos son los clásicos y hay que introducir la sostenibilidad. Eso, los alumnos que van empezando ya nunca se lo van a quitar. Sus edificios, sus propuestas deben ser por ética respetuosos, y no solamente respetuosos, sino no solamente cuidar en no dañar, sino mejorar y restaurar todo lo que se ha destrozado. Lo que hace el concreto con Félix Candela. Estamos ya en el siglo XX y XXI. Esto no lo dije, pero es la Academia de Ciencias de San Francisco de 2008. Ganó en ese año, en el 9, el año siguiente, el premio al mejor edificio, al edificio más limpio del mundo. Si observan, tiene una marquesina perimetral que son fotoceldas solares. Tiene la azotea jardín que decía Le Corbusier, el jardín de la azotea o roof garden ahora, roof garden. Esas protuberancias tienen entradas de luz que se necesitan para un invernadero abajo y un acuario que tiene abajo. Hay por allí el hecho de que esto es autosostenible en cuanto a energía, ¿sí? No solamente es autosostenible, sino que tiene excedentes que puede mandar a la red pública. Entonces, vean hasta dónde hemos llegado, desde la piedra paleolítica hasta estos edificios. Estas maravillas son las que hacía Félix Candela, español que vino aquí a México, y sus estudios de cálculo los llevaron a hacer estas membranas. Son membranas tan delgadas, a veces como 4 centímetros, pero la figura, el trazo, el volumen, hace que la carga se transmita por la superficie. Lo que va a suceder con las estructuras tridimensionales, cuando se descubre que la carga se transmite por la superficie, pues le quitan todo lo del medio y se aligera y quedan unos elementos metálicos, como vamos a ver enseguida. Como esto, por ejemplo. Sí, que también es de Félix Candela, el Palacio de los Deportes. Son estructuras ya aligeradas que consumen muy poco material, pero son muy eficientes en cuanto a carga y transmisión de cargas. Palacio de los Deportes, Félix Candela, Ciudad de México, 68. Félix Candela tiene mucha obra. Mucha obra aquí. Gabriel estuvo en la capilla de la Medalla Milagrosa. Yo lo vi ahí. Bueno, y bajó diciendo que se había metido a lugares donde no daban permiso también. Cosa muy propia de Gabriel. Bueno, puede que esté mal, pero está bien. Es la curiosidad de la búsqueda, de conocer más, no lo obvio que nos muestran. Aquí don Frei Otto, alemán, en 1972 hizo esta propuesta de las estructuras ya no basadas en la compresión, sino en la tensión, jalar cables de acero, y resultan cubiertas
plásticamente activas, pero muy ligeras, no pesan, y muy baratas, muy poco consumo de material, y se pueden cubrir grandísimas superficies. Ahora está de moda la lona arquitectónica, que es una consecuencia de esto. Estas grandes obras no podrían hacerse sin el cálculo que empezó en el Renacimiento, prosiguió en el siglo de las luces. Se dieron cuenta que la estructura no tenía que ser sólida como los muros, sino que el gótico les mostró que se puede conducir la carga linealmente. Esa es la maravilla, linealmente. Y entonces hacen este tipo de estructuras. Vean, tiene 3 apoyos, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es de doña Zaha Hadid, que desgraciadamente pues se fue muy joven. Un detalle, ve nada más la maraña, esto no es posible ya sin la computadora, tanto para el trazo como para el corte. Esto se hace en una fábrica, en una industria, y traen la grúa, allá están las grúas y van poniendo pieza por pieza. Pero cada pieza es única, no son 1000 piezas iguales. Sí, habrá una que otra igual, pero como la curva va transformando la cubierta, pues cada pieza tiene que resultar diferente. Y sí, creo que por ahí viene un detalle donde cada pieza tiene su numerito, número de serie y bla, bla, bla. Es un rompecabezotas así tremendo. Estas audacias como de Don Calatrava, ese volado mide 80 metros o 78 metros. A mí pues es una arquitectura espectáculo, show, es para ir a ver el edificio. Y es para la masa, ¿verdad? Una casa con esto sería una exageración. Por eso está la casa de Tadabando, ¿verdad? A la escala humana. Pero esto es para un espectáculo, para una fiesta pública, para un país, para darle identidad a un país. Otro de estructuras complicadas y no se puede de otra manera más que con la computadora. Fundación Louis Vuitton. Le puse 2000 interrogatorio porque el dato no lo encontraba, pero es posterior al 2000, por eso dice arriba siglo XXI. Vean pues cómo se ha transformado gracias a la ciencia y a la industria y al cálculo y a la computadora hasta llegar a esto que son los edificios más altos, los rascacielos. Yo veo algo de soberbia, protagonismo, Burj Khalifa, Dubái, que intentan pues ser los más altos. Yo no sé para qué, porque a veces se descompensa, y estos edificios se vuelven en el centro de un torbellino, un hoyo negro, que jala energía, consume energía tremendo, ¿verdad? Ya en la construcción se utilizó, pero cotidianamente, imagínense cuántos focos prenden al día, cuánto de aire acondicionado. Los de Dubái hicieron una pista de hielo, imagínense cuánto consumen de energía, hablando de sostenibilidad. Bueno, pero ayudan, a cierta escala son soluciones buenas para eso de las nuevas centralidades. Un edificio híbrido alto puede ofrecer servicios a una área sectorial de una ciudad, pero ya cuando se hacen monstruosos de este tamaño, se sobrepasa y el beneficio se convierte en daño medioambiental. Nada más para darnos una idea de lo que tienen, puse los datos de un edificio, ¿sí? Segundo más alto del mundo. Primer rascacielos con doble play, no, eso es inglés, doble piel. Eso es en el béisbol. Fíjense cómo la memoria tiene guardadas cosas ahí y las saca. Doble piel. ¿Para qué doble piel? Pues para mantener una atmósfera y no facilitar aire acondicionado. Para los jóvenes que no saben qué es doble piel, digamos, es una doble fachada y hay aire en medio, entre una y otra. Bueno, hotel, oficinas, espacios culturales, museos, salones de eventos, espacios públicos, plazas, restaurantes, cafeterías, jardines, 140 elevadores que pueden correr a 65 kilómetros por hora. 632 metros, son como 6 cuadras paradas, ¿verdad? Turbinas eólicas, uso de fuentes de energía geotérmica. O sea, la técnica ha llevado a una complicación enorme la arquitectura.
Y en estos edificios son un catálogo de técnicas y de sistemas. A ver, nada más para, en algún momento de las presentaciones decía, para ver todo lo que ignoramos. Esto no es para presumir lo que sabe uno, no, no, no. Es para darse cuenta de todas estas cosas no hemos hablado. Estructura social, la estructura por fuera, tridimensionales hablamos un poco, espaciales, concreto, acero, rascacielos, paramétricas, arquitectura paramétrica, la viga Vieren, del tridilosa de un mexicano, Alberto Castillo, arquitecturas, estructuras pos y pretensadas, fibra de carbono, tensadas, sistemas TIC, todo lo que hace la computadora en cuanto a estructura, robótica, domótica, sensores de movimientos, sistemas de seguridad, generadores eólicos, generadores solares y mucho, mucho, mucho más. Tienen los edificios, sobre todo los grandes rascacielos. Y aquí está el hombre empezando con su fogatita ahí, haciéndole la lucha. Así empezamos el dominio de la energía para lograr el edificio más alto del mundo, que ahorita es el Burj Khalifa de 828 metros. Llegamos a la tercera parte que es dramática. Esto dicen que no lo dijo. Si estuviera vivo le preguntábamos, pero dicen que sí, que no, pero ayuda. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Cuidado, cuidado con que soltemos la tecnología en manos de un delincuente, que ya ha sucedido. No sé cómo le llamarían a uno que mató con una bomba atómica 150,000 personas de un trancazo. ¿Se llamará asesino? Matan a uno, es un asesino. Pero bueno, eso ya lo discutirán ustedes con su conciencia. ¿Qué puede suceder? Que se nos voltee. Hay por ahí un rapero que dijo que se le viró la tortilla, ¿verdad? Que se nos voltee la tortilla y la máquina nos controle. Puede suceder y hay estudios claros de eso. A principios de enero de 700 científicos en áreas tecnológicas firmaban una carta abierta alertando de los peligros de la inteligencia artificial. Han sido muchas las reacciones a este escrito y no han sido pocos los escenarios catastróficos descritos. Nada más piensen en Chernobyl, ¿sí? O aquí en Laguna Verde, que ya sucedió algo también. Más propios de la ciencia ficción que alertan sobre una revolución de máquinas y la extinción de la humanidad. Así nos van a ver. Ellos, los robots, van a tener su libro de historia y van a decir, una vez hubo alguno como este. Este es el señor director del Instituto de Inteligencia Artificial, que dice, es muy preocupante el desarrollo de la robótica inteligente con la finalidad de disponer de robots soldados, ya que para un robot es casi imposible distinguir entre un civil y un inocente, o un combatiente. Subraya el Premio Nacional de Informática 2012 y firmante del manifiesto, y aquí está, don Ramón López de Mántaras. Esto puede suceder. El problema no está en la tecnología, sino en la humanidad. Es más probable que sea el hombre con intenciones malignas quien provoque una posible guerra entre humanos y máquinas. Yo, Robot. ¿Se acuerdan de la película, verdad? Esto quedó de un joven que estaba sentado ahí cuando la explosión atómica de Hiroshima. Y ya lo leerán con cuidado. Y esta es la siguiente presentación. Que vamos a hablar de la utilidad de la arquitectura. La utilidad en cuanto a espacio. Bueno, mi cálculo era terminar a las 11:30, me falló por 3 minutos. Bueno, creo que es todo. Ojalá haya comentarios, preguntas y sobre todo una toma de conciencia, porque esto último es para tomar conciencia, no soltar la tecnología, porque si nos descuidamos vamos a, pues no es exagerado. ¿Qué pasó? Se dejó de presentar y yo no la quité, ¿eh? ¿Está presentando, Gabriel? Está en general. Pero ya no en máxima. No sé qué pasó. Ahí está. Sí, ¿verdad?
Está Es- cargando. es- Ahí Ajá, está ya. ya. sí. Ahí Bueno, está. es buen fondo como para otra vez. Yo no sé quién la quita. Ahí está, ahí está. Es buen fondo para pensar que cuidado con la tecnología, ¿eh? Bueno, Ahorita. adelante, maestra. Bien. Chicos, ya saben la dinámica, hay que participar los que tienen acceso a micrófono y a cámara, y los que están como asistentes, pues pueden hacerlo por medio del chat. Ahorita ya tenemos nuestra primer pregunta en el chat, voy a aprovechar para ver si podemos. Moreno Villa dice, ¿cuál es su opinión acerca de la amenaza tecnológica? Mi opinión es que se necesita que ustedes jóvenes tomen un papel activo. Esa es una. Que haya una formación ética y que haya organismos internacionales que ustedes los pueden promover. Organismos internacionales rigurosos que controlen el manejo de la técnica. Está difícil porque cada país hace lo que quiere, ¿sí? Pero yo veo que no encuentro otra manera. Stephen Hawking, multicitado, decía eso, que si nos descuidamos, en este siglo vamos a desaparecer o tenemos que emigrar. Por eso, por la capacidad de destrucción que tenemos, pero no se ha desarrollado la ética suficientemente. Una frase, un texto por ahí decía, somos capaces de destruir el mundo en un día con nuestra capacidad, pero no hemos podido saber cómo educar a un niño. No sabemos cómo, vamos tanteando siempre. Entonces, si no podemos formar un ser humano, pues es más posible que destruyamos el planeta antes de progresar en el humanismo. Yo opino pues que debemos, valga lo que dije de virar la tortilla, debemos enfocarnos al ser humano y desarrollarlo. Y la balanza se ha inclinado mucho a la tecnología. Si no vean, pues es una cita terrible, horrorosa, me da hasta escalofrío. Pero vean cuántos cadáveres aparecen porque las armas las tienen gente sin ética. He visto noticias, hemos visto, ¿verdad? Tantos cadáveres en bolsas, en tumbas clandestinas. Pues es la técnica, el arma en manos de gente sin escrúpulos. Bueno, esa es mi opinión, compañero. Adelante, maestra. Gracias, doctor. ¿Alguien de los que tiene cámara y micrófono quiere participar? Maestra, si puedo. Sí, se oye, Gabriel. Ok. Maestro, como siempre, muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Es un bagaje que no tiene precio. Muchas gracias. Yo tengo una pequeña duda, maestro. En su presentación nos brincó en la etapa del barroco. ¿No hubo nada tecnológico que se pudiera rescatar en esa etapa? Bueno, como adelantos técnicos hay poco, porque se apoyó mucho en los logros del gótico. Sí, el barroco es más bien de imagen, pues como promoción de los principios de la iglesia. Pero tiene razón, pudo haberse puesto algo y una disculpa. Pero esto es enorme, es larguísimo. Al último puse todo lo que no puse porque, porque pues es inagotable. Mi punto es, desde un principio, tratar de mostrar cómo el cambio científico, el conocimiento, va repercutiendo en la arquitectura. Sí, desgraciadamente pues no se puede poner todo, no hay tiempo, pero sí, gracias, es buena el punto. Gracias, Gabriel. No, gracias a usted. Y la verdad, sí, ese espíritu de investigación que tengo para entrar donde hay puertas cerradas o escaleras, pues me imagino que es para investigar, maestro. Sí, sí, sí. No, claro, así debe ser, pero discretamente. Eh, Así es. bueno, adelante. Gracias. Muchas gracias. Tenemos
a Paolo Ballesteros, que dice, ¿cree que si hoy en día se utilizaran los mismos materiales que se usaban antes, sobrevivirían tanto tiempo y se pondrían de moda de nuevo? A ver, si usamos los materiales, no alcancé a oír lo último, sí, que si usáramos los materiales, ¿qué? Que se usaban antes, ¿sobrevivirían tanto tiempo y se pondrían de moda de nuevo? No, no. Definitivamente, decía, lo dijo un filósofo y después lo repetía mucho un amigo. Por eso tenemos los ojos para adelante, decía. ¿Por qué? Pues porque no hay vuelta atrás, no se puede. Podemos aprender, muy bien, podemos retomar técnicas. Por ejemplo, si alguien conoce un termitero, unas especies de hormigas que hacen una torre con pura baba y tierra y excremento. Y tienen ventilación, o sea, tienen aire acondicionado, tienen bodegas de alimento, tienen su cunero, tienen todo. O sea, ese es el camino. Busquen economía circular, ¿sí? La economía circular está ayudando a la arquitectura a reciclar y a reciclar, reutilizar los materiales y también desecharlos positivamente para que sirvan para otras cosas. O sea, hay que utilizar materiales que si no se reciclan, sirvan para elaborar otros productos. O sea, el camino no es volver al pasado, no se puede. El camino es crear nuevas técnicas que respeten la naturaleza, o sea, ya no ser pues, tan desastrosos, ¿verdad? Eso creo que debe ser. Y la ciencia, o sea, donde vamos en la ciencia se puede hacer. Lo que pasa es que hay muchos intereses económicos, particulares, eh, políticos, y pues no se logran las cosas que ya se pudieran hacer científicamente. No es volver, es educar a las nuevas generaciones en una actitud más sostenible en todos sentidos. Adelante. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien de los que están con acceso a micrófono y cámara quieran participar. ¿Yo? Bueno, adelante. Buenos días, arquitecto. Disculpe, una pregunta. ¿Usted cree que con la tecnología, al paso que va, en algún momento llegue a reemplazarnos a nosotros como arquitectos? O sea, que llegue a actualizarse tanto, que llegue a tener ese sentimiento que, no sé, que nos pueda reemplazar. Pues hasta ahora hay quien dice que no se puede. El origen de esa negativa es que el cerebro humano es muchísimo más complejo. Sí, tiene factores de decisión, o sea, lo que en informática manejan como programar, ¿sí? Se programan con variables finitas, o sea, ya hacen proyectos arquitectura paramétrica, pero ponen 100 variables, 200 variables, 3000 variables, pero nunca pueden poner todas las variables que un ser humano puede poner, ¿sí? Hasta ahorita. Lo dudo porque, pues, siempre estamos superándonos y siempre el cerebro está progresando siempre. Entonces es muy difícil que se llegue a eso. Ahora, sí hay intentos porque hay proyectos que se hacen mecánicamente, sí, y adelante, son para vender, sobre todo vivienda. Pero ya una obra de arquitectura, digamos, con mayúsculas, arquitectura, no se maneja así. Hay apoyo, así se dice, proyecto con apoyo en los sistemas, pero totalmente no. Y ojalá que no, ojalá que tenga razón, porque sería terrible. Adelante. Me gustaría Muchas intervenir, gracias. me gustaría intervenir, muy buenos días, y felicidades otra vez al doctor Arturo Morales. Gracias. Precisamente esa pregunta y ese comentario, bueno, está emergente a la hora actual, porque hasta dónde vamos a llegar. Y creo que ahí es donde reside el quedarnos callados o el quedarnos quietos sin hacer nada,
o el seguir adelante como seres humanos, porque en qué momento como menciona el doctor, las variantes del que se va a alimentar un programa nos van a dar una solución y lo peor de todo, nos vamos a quedar con esa solución sin nosotros manejar el cerebro a sabiendas de que lo podemos hacer y sin nosotros manejarlo. Entonces, ahí es donde va a empezar, creo yo, el regreso de nosotros como seres humanos al avance que siempre hemos tenido, y entonces nos vamos a perder. Creo que es muy delicado, ahí es donde reside la delicadeza. No tanto en utilizarlo como herramienta, sino en quedarnos con lo que nos dé la herramienta y decir, ya nos dio esto, hasta ahí nos quedamos. Creo que eso es el peligro. Sí hay inclusive maestrías, inclusive uno del Quad, egresado del Quad, está actualmente en China estudiando una maestría en arquitectura y no es en una universidad, en una escuela de arquitectura, es en una escuela de programación, donde lo admitieron con la condición de que estuviera un año estudiando alta cálculo informático, lo estudió y luego ya lo admitieron definitivamente. Entonces me explicó precisamente qué es eso. Si quiere proyectar una casa, él realiza el programa y alimenta a la máquina, a la inteligencia artificial, y luego, en base a la alimentación que le dio, son los resultados que le va a dar. Pero entonces el peligro para mí, mi punto de vista es que nos quedemos nada más con esos resultados. Porque como dice el doctor, ¿cuántas variantes le vamos a meter? 300, 3000, 5000. Pero el cerebro es todavía infinitamente superior. Tenemos una memoria genética de muchos años, ¿no? O sea, millones de años. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos con una pregunta algo relacionada con el tema que se está dando. Edgar Josué Martín dice, hola, buenos días. ¿Qué opina acerca de las nuevas máquinas que pueden hacer casas en un tiempo mínimo a comparación de la mano de obra del ser humano? Pues es un conflicto similar. El primero es el desplazamiento de los obreros. En China y en Japón está sucediendo, se desplazan los obreros, hay más oferta de mano de obra, se abarata la mano de obra. ¿Sí? O sea, hay mucha mano de obra desocupada poco a poco. Las máquinas que sustituyan a los obreros, era la pregunta, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez los productos y el fabricante salga ganando porque no tiene que pagar seguro social, empleos, etcétera, etcétera. Pero la sociedad como organización liberal económicamente, pues sale perdiendo. Ahora, que no se puede detener eso. ¿Qué hay que hacer? Buscar especializaciones para los obreros, o sea, para trabajo que solo los obreros puedan hacer. Hay mucho margen para hacer cosas o para habilitar a los obreros o a las nuevas generaciones de obreros en habilitarse en otros oficios. En un libro de economía estaba la propuesta de que la economía mundial tenía que parar en cuanto a producir más y más y empezar a producir mejor y mejor. O sea, potenciar la capacidad de los obreros en conocimiento para que el producto sea mejor. No solamente haya 10,000 vehículos al día más, sino los mismos 10,000, pero mejores. Mejores en funcionamiento, en eficiencia, en combustible, en velocidad, tal vez los próximos vuelen o leviten o floten, pero ya no aumentar la cantidad, o sea, no aumentar cuantitativamente, aumentar cualitativamente. Esa es la solución, o sea, mejorar la calidad humana y la calidad de los productos, no la cantidad, porque ya no cabemos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Carlos Hernández dice, ¿considera que los edificios verticales supongan un problema energético para la humanidad en el futuro? Sí, en el presente ya.
lo que decía es que hay un límite. Un edificio que sobrepasa ya un límite empieza, a ver, supongamos, se habla, Richard Rogers en Ciudades para un Planeta Pequeño, habla de subsectores metropolitanos de 25,000 habitantes. Bueno, esos 25,000 habitantes pueden tener 1, 2, 3 edificios híbridos en su centralidad y pueden trabajar, recrearse, dormir, habitar allí, todo lo que necesitan sin desplazarse en la ciudad. Pero si yo hago un edificio que tenga una capacidad el triple, voy a tener que jalar gente, empleados, habitantes, clientes de un sector más amplio. Y ese sector más amplio significa distancia y significa desplazamiento, tiempo, combustible, contaminación, etcétera, etcétera. O sea, hay un límite. Un edificio alto, vertical, pues, tiene una eficiencia límite. Cuando ya sobrepasa ese límite, empieza a perjudicar el medio ambiente. Y decía yo, se convierte en un hoyo negro. Así jalan gente no solo de su sector, sino de los otros sectores. Y esa gente en su desplazamiento, en su tiempo, en gasto de combustible, gasto de vehículo, desequilibra la balanza de la sostenibilidad. Entonces, la respuesta es, sí ayuda, pero hay un límite. Adelante. Muchas gracias, doctor. No sé si de los que tienen acceso a cámara y micrófono quieran participar o seguimos con el chat. Yo tengo una pregunta. Usted arquitecto, ¿a partir de qué momento considera que la arquitectura dejó de respetar la naturaleza y por qué? Uy, ay, ay, ¿por qué me la pone tan difícil, señorita? Bueno, en sentido abstracto, por la ambición de ganar más, de invertir menos y ganar más. En vez de hacer pues, 12 pisos, pues voy a hacer 15 y ya gané más. ¿Sí? ¿A partir de qué momento? No es por echarle la culpa a una ideología, pero el principio de ganar y ganar, ha llevado a todo, no a la arquitectura, a todo, a extremos que ya son insostenibles medioambientalmente. ¿Sí? Por ejemplo, los vendedores de autos tienen una cuota, deben vender tantos al mes y le andan buscando, dan créditos, visitan, etcétera, etcétera. Pero tuercen la realidad, están inyectando más vehículos, más contaminación al medio ambiente. Lo que decía yo en la pregunta anterior, ya no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Los ciudadanos inclusive, ya no se trata de que seamos próximamente 150 millones de mexicanos, se trata de que seamos los 100 millones, 120, algo así, pero de más calidad. O sea, más educados, más conscientes, más cultos, más sanos. Y eso lo podemos hacer. Y es contrarrestar. Lo mismo va para la arquitectura. En vez de construir más y más y más, yo no sé hasta dónde van a parar las ciudades. Si sigue habiendo más habitantes, pues va a haber más demanda de todo. Y va a ir creciendo y creciendo. Hay un límite. El planeta tiene un límite. Que ya llegamos al límite. Creo que ya revolví las cosas, pero ¿en qué momento cuando el hombre rompió los límites con su ambición? Sí. Hay sobrepesca, hay sobreexplotación de bosques, hay sobreexplotación del agua, lo sabemos muy bien. Esa sobreexplotación, pues es porque alguien sigue creciendo y sigue creciendo. Ya no. Yo creo que debe haber ya una convención internacional que diga, ya, hasta aquí. Ahora sí, con sus 100 millones México de habitantes, pues dedíquese a ser mejores habitantes, no a ser más habitantes. Otra vez, cualitativo y no cuantitativo. Ahí se rompió el encanto. O sea, con la ambición, ganancia. Creo que más o menos respondí, pero hay mucho que comentar, pero adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Alondra Vázquez nos pregunta, ¿cuál considera que es la técnica o herramienta que ayudó a evolucionar más la construcción en la arquitectura? Ay, ay, ay. Bueno,
Si nos vamos al principio, el fuego. No hablo de técnica de construcción, hablo del elemento, porque el fuego ayuda a cocer los ladrillos y después ayudó a fundir el acero y después a cocer las piedras para el cemento, ¿sí? Y el fuego impulsa, de alguna manera, impulsa los cohetes al espacio. Me gusta el fuego, indirectamente, ¿verdad? Pero a través del fuego, por eso lo puse primero y al final, a través del fuego hemos hecho muchas cosas. Y ya indirectamente, pues, ese mismo robot que estamos viendo, si no hubiera fuego, no existiría. No fuego de prender una hoguera en una chimenea, no. Me refiero a la energía que produce el fuego. Adelante. Muchas gracias, doctor. José Arturo Villalbazo nos dice, ¿cree que los principios de Vitruvio se mantengan aún en la arquitectura planeada en hacerse en otros planetas? Sí, porque surgen de la naturaleza humana. Y si el humano es el que vaya, pues va a pedir lo mismo. ¿Y por qué surgen de la naturaleza humana? A ver, necesitamos una temperatura. Si nos calientan más, nos secamos, o sea, se evapora nuestro líquido. O sea, el utilitas tiene que mantenerse. Nuestra dimensión, el utilitas, no vamos a ser más altos ni más chaparros. La puerta tendrá que ser un estándar de 2,10 otra vez, ¿verdad? No va a haber más puertotas porque no vamos a crecer más. Y la belleza es un fenómeno cultural, ¿sí? Va a cambiar, cambia la noción de belleza, ya sabemos, pero cambia de acuerdo a lo que crea el hombre. O sea, el mismo hombre va a crear la condición. Allá hay otras cosas, habrá otra atmósfera, tal vez no haya unos osos polares tan bonitos, pero puede haber otra cosa, o el mismo hombre va a inducir especies. Yo creo que sí, en sentido muy abstracto, sí, porque el hombre de aquí va a ser el mismo que va a habitar allá. Y todo esto surge de las condiciones humanas, creo. Adelante. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta uno de los chicos del chat, digo, si no se anima nadie con cámara y micrófono. Carlos Hernández Ramírez nos pregunta, ¿considera que la tecnología en algún momento homogenizará la arquitectura al punto de que la cultura y herencia estética se vean obsoletas? No. Lo explicaba el maestro Tenos. No nos quedemos con lo que nos da la tecnología, ¿sí? A menos que surja lo que se teme, ¿verdad? Realmente una revolución y una lucha entre humanos y robots, y que pues quede sometido el hombre. Si queda sometido, quiere decir que todavía anda por ahí, aunque sea en una cárcel cibernética, pero existe la esperanza de que haya una creación humana posterior que supere el problema. No creo que suceda eso, ¿eh? Bueno, quién sabe si confundo el creer con el desear, pero no. Tenemos muchas posibilidades, muchas alternativas todavía creativas como humanos. Pero el problema, lo dije por ahí un párrafo que puse, el problema no es la máquina, el problema es el humano, que estamos perdiendo nuestra capacidad, nuestra sensibilidad, empatía de humano a humano. Pues somos tan bárbaros, decía, que capaces de soltar una bomba y matar 100,000 gentes, más de 100,000 gentes. Eso es lo que debemos mejorar, el altruismo, el sentido ético, la empatía, el humanismo, pues en letras muy grandes. Adelante. No sé si alguno de los que tienen acceso a micrófono y cámara quiera participar. Maestra Dalia desapareció, se ve negro aquí. Yo creo que es el internet. Bueno, no quieren participar los que tienen acceso a cámara y micrófono, pero Andrea Nicole dice, buenos días, tengo 2 preguntas
¿Cree que la arquitectura 4.0 podría sustituir los sistemas constructivos que conocemos? Y la segunda, ¿qué opina acerca de la arquitectura 4.0? A ver, la primera era que la arquitectura, que yo no entendí el término. ¿Cree que la arquitectura 4.0 podría sustituir los sistemas constructivos que conocemos? Pues es difícil, pero no, porque los sistemas constructivos tienen factores, por ejemplo, la economía, los programas arquitectónicos, la demanda, pues, la economía en el sentido de que debe haber una derrama económica, no se puede omitir eso porque pues la organización económica fallaría. ¿La otra cuál era, perdón? 4.0 ¿y qué? ¿Qué opinas sobre la arquitectura 4.0? Pues la verdad no sé mucho de esto, sé que existe, pero no sé de mucho y no quisiera aventurarme para no decir una barbaridad. Pero a lo que me refería es que no se puede mecanizar ni programar e independizar del ser humano porque la construcción, ya no la arquitectura, es uno de los más grandes volúmenes en cuanto a capital que se manejan. Y eso significa trabajo, beneficios, impuestos. Vaya, se necesita la construcción como factor económico, no nada más por la misma arquitectura. Adelante. Muchas gracias. No sé si de los que tienen acceso a cámara y micrófono quieran hacer alguna pregunta. Bien, Carlos Hernández Ramírez dice, ¿cree que superadas las barreras de la técnica, el siguiente escalón en el acto de la creación sea el diseño interdisciplinario? Sí, ya es. Por ahí en una cita de la ilustración para acá, decía que el arquitecto depende, o sea, transfiere la responsabilidad técnica, decía, la responsabilidad técnica a un obrero, pero también a un profesional. Ya los despachos, pues los globales, son un equipo de antropólogos, astrónomos, filósofos, escritores, artistas, escultores, pintores, y no digamos ingenieros, todas las ingenierías, ya son grupos interdisciplinarios que son dirigidos por el arquitecto. Por eso yo insisto mucho que el arquitecto maneja ideas y esas ideas las expone al equipo y el equipo las implementa. El ingeniero dice, lo construimos así, el pintor dice, lo pintamos así, y el sociólogo dice, organizamos el programa de esta manera. ¿Sí? Ya estamos en ese momento. Adelante. Muchas gracias, doctor. Víctor Flores dice, ¿usted cree que la sostenibilidad sea la principal característica de la arquitectura de nuestros tiempos? O si no, ¿cuál sería? Todavía no es, pero creo que debe ser. Vean, busquen noticias del límite, la capacidad del planeta. Creo que la vez pasada le recomendaba a David Attenborough. Tiene algunos documentales donde va fechando el gasto de las materias primas que produce la naturaleza y ya rebasamos la capacidad, ¿sí? Ya rebasamos la capacidad de lo que produce al año y estamos ya en el momento en que debemos dar marcha atrás, o cuando menos detener el gran consumo de energía y la huella de carbono consecuente, ¿verdad? Sí, ya estamos en ese momento. Adelante. Muchas gracias, doctor. Brenda Razo dice, ¿considera que la inteligencia artificial es más un aliado o un enemigo del humano? ¿Y hay algo de relación con la arquitectura, ya sea de construcción o de creación?
Que la inteligencia artificial es que, perdón, no lo oí bien. Hay ruido. Maestra. ¿Considera que la inteligencia artificial es más un aliado o un enemigo del humano? Y si No. hay algo de relación con la arquitectura, ya sea de construcción o de creación. Muy bien. Sí hay para construcción avances y apoyos, sí hay para la proyectación y la creación. Lo dije por ahí en un párrafo. El problema es el humano. Sí, la inteligencia artificial, como estamos viendo este robot ahí, sí, si el humano es capaz de usarlo positivamente, pues qué bien. Pero si lo programa para ir a destruir tal o cual cosa, la cosa anda mal. Es el humano, no el robot. Porque hasta ahora, pues el robot lo programa el humano. Ese es el temor, que el robot en algún momento pueda autoprogramarse y ahora sí se va a poner mal la cosa. Pero sí, desde luego es un aliado muy positivo, de mucha ayuda. Hay ya en las fábricas que los trabajos de más riesgo los hace un robot. Digo, no es un robot así con cara de humano, es una máquina que hace los movimientos mecánicos peligrosos y resuelve, es de gran ayuda. Pero cuidado si llega un líder político y dice, a ver, arréglame este robot para que pueda, pues, disparar tantas balas por segundo. Allí empieza el problema. El problema, pues, es el humano. Desde luego, la inteligencia artificial es una gran ayuda. Puede ser una gran ayuda. Y es una gran invención, ¿verdad? Pero hay que usarla con moderación. A otra escala, pero es lo mismo que las pistolas y el cuernos de chivo y esas cosas. Es lo mismo. Una pistola ahí sobre la mesa no hace daño. Malo cuando se usa, pues, en forma delictiva. Adelante. Muchas gracias, doctor. Daniel González dice, ¿qué opina de que una obra arquitectónica de grandes magnitudes no está a cargo de un solo arquitecto? ¿Es lo mejor, peor o la única alternativa? ¿Y cuál es el papel de la tecnología en esto? Bueno, la tecnología se llaman tecnologías para la investigación y la comunicación. Hay equipos interdisciplinarios que una parte del equipo está en Francia, otra está en Tokio y otra está acá en Vancouver y otra aquí en la glorieta de Chapalita. Esa intercomunicación obviamente que ayuda muchísimo. Ahí está una respuesta. Ya le perdí el hilo. ¿Qué era lo primero? Maestra Dalia. Sí, lo que pasa es que le bajo a la barra del chat, doctor, téngame paciencia y me tengo que regresar a ver. No, es que yo creo que no oye o que no Dice, se corta mi audio. Dice, ¿qué opina de una obra arquitectónica de grandes Sí. magnitudes Sí. Que no está a cargo de un solo arquitecto? Sí. Que si La es lo mejor o lo peor. arquitectura se hizo hasta el Renacimiento y no tanto por un solo cerebro, ¿verdad? Claro, entraban los trabajadores, pero la concepción era de una sola persona. Ahora, lo que yo manejé como constructo es la suma de todas las ciencias. Y debe haber un especialista en una cosa, en climatología, en suelos, en resistencia a materiales, en manejo de la luz, etc. O sea, esos elementos de la ciencia representados por una persona deben entrar a tomar decisiones en el proyecto, ¿sí? Y no lo puede manejar una sola persona, no se puede. No puede saber todo una sola persona. Entonces, es una buena solución. Hasta ahorita es la solución más, pues más asistida, a la que se recurre más. Y es buena. En lo sucesivo tiene que ser así, porque es tanto el conocimiento que no cabe en una sola cabeza. Entonces, sí, la respuesta es sí y es bueno. Es bueno. Y por eso la arquitectura refleja, expresa, dice Octavio Paz, sí, es el testigo insobornable de la historia. Tenía que ser poeta, pero de la historia, no de la historia de un individuo, de la historia de un grupo social. Y ese grupo social interviene en la obra a través de sus especialistas. Es un modo, pues, de que ese constructo
de conocimiento llegue y modifique y dirija la obra arquitectónica. Es bueno. Entre más conocimiento se manifieste en la obra arquitectónica, pues mejor. Adelante. Sí, tenemos a Javier Loria, que es un poquito con el mismo tema. Dice, ¿usted cree que la robótica y la arquitectura pueda llegar a interrelacionarse al punto que pueda ser una sola? La robótica y la arquitectura. Una sola. Una sola en el sentido de que la robótica esté integrada a la obra, sí. Revisen lo de domótica que yo lo cité ahí. O sea, Domus Casa, TIC por las tecnologías. Sí, usted puede estar en Puerto Vallarta y prender la luz de su departamento, digamos, de aquí, de Guadalajara. Puede hacer sonar una alarma, puede poner música, puede prender la estufa. Eso es robótica, pero no es un robot, pues no es como lo vemos aquí, no es una imitación antropomórfica del ser humano. Realiza ciertas actividades como en la banda de producción y armado de automóviles. No tiene cara de humano, pero es un robot que está moviendo unos brazos, pone un tornillo, pone la puerta, arma el motor, carga el motor y lo pone. En ese sentido, es robótica. Y sí, puede integrarse, debe integrarse. Ya hay mucho de eso en la domótica. Pues a mí me parece que sí, y esa es mi respuesta. Adelante. Muchas gracias, doctor. Alejandro Gabriel Reyes dice, ¿cómo cree que sea la arquitectura a partir de unos años, ya que la ONU mencionó hace poco que los problemas ambientales serían ya irreversibles? ¿Se dejará de construir o se verá todo influenciado a algo más ambiental? La solución, así como el problema es de muchas dimensiones, la solución tiene que ser de muchas dimensiones. Una, control de población. Otra, reglamentación rigurosa en cuanto a sostenibilidad, ¿verdad? Otra, fabricación de materiales reciclables, reutilizables reutilizables, que se puedan procesar y producir otros elementos. Educación. O sea, hay muchos factores. De hecho, así está funcionando. Nada más que esos factores, a veces unos los tiene un país, otros los tiene otro, y la cosa no está muy balanceada. Hay países, como allá don Bolsonaro en Brasil, que está haciendo barbaridades con el medio ambiente, y no hay una instancia internacional que lo detenga. Entonces, se necesitan instancias internacionales, se necesita coordinación, pero también se necesitan mejores ciudadanos. Lo que decía, en vez de más cantidad, más calidad. Sí, desde luego que sí. Adelante. Muchas gracias, doctor. Jacqueline Álvarez nos dice, ¿qué opina de las construcciones hechas con materiales reciclados? Pues que es muy bueno. Y no nada más reciclados, sino producidos con sistemas no contaminantes. ¿Sí? Reciclar ayuda, pero si seguimos consumiendo materiales, el acero contamina mucho, la producción del acero. Tiene la gran ventaja de que se recicla con más facilidad. Por eso dije en un momento que el material más significativo, estrella del siglo XX, fue el concreto. Pero el concreto tiene la desventaja de que hay mucha contaminación en su extracción, en su transporte, en su producción. ¿Sí? Y cuando demolemos un edificio en concreto, difícilmente sacamos 3 varillas útiles y todo lo demás es escombro. Se puede reciclar, molerlo y hacer otra cosa. Pero el acero, al 100% lo podemos fundir y reutilizar. O sea, tiene más futuro el acero. Ahora, ya no nos vamos a quedar con el acero. Ya hay materiales que pueden suplir al acero. Entonces, creo que el asunto va por materiales más ligeros y cuya producción requiera menos energía y, en consecuencia, menos contaminación. Y además, más ligeros, ¿verdad? Y al hacer más ligero el edificio, pues requieren menos material
y menos contaminación en su producción. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, por lo menos ya estuve revisando el chat y creo que sí es la última. Dulce Saraí nos dice, pensando en que como usted dijo, se voltee la tortilla y la tecnología nos dominara, ¿cómo cree que se pudiera revertir o cree que la humanidad desaparecería en su mayoría? ¿Cómo se puede revertir lo de la contaminación? No, más bien creo que la tecnología nos domine. Otra vez, superando al humano. Es sencillo si lo reducimos. Si lo reducimos a un delincuente con una pistola en la mano. Pónganle una pistola en la mano a un filósofo y no creo que vaya a matar a su vecino. Es más, rechazaría la pistola, no la tomaría en la mano. Entonces, es la calidad del humano que no nos preocupe. ¿Cómo podemos revertirlo? Pues con educación formativa, ética, humanismo. Yo no creo que alguien con una muy sólida formación humanística resuelva un problema a balazos. Puede que esté equivocado, ¿eh? pero pues ni modo. Yo sí le apuesto a la educación, por eso ando por aquí en esto de la universidad. Adelante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar, nada más, digo, no sé si los que tienen acceso a cámara y micrófono quieran hacer algún otro comentario, pero en lo que se deciden, Diana Gómez dice muchas gracias por esta invitación a estas pláticas y felicitaciones al doctor por sus reflexiones en estas pláticas. Gracias, gracias. Adelante. Si ya nadie quiere tomar la palabra, entonces yo creo que siendo las 12:10, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Como siempre, les agradecemos su participación y presencia y pues los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. A tus órdenes, Gabriel. Y a invitar a los muchachos a explorar la arquitectura y a vivir los espacios. Pues sí. Sí, lástima que no podemos viajar ahorita, pero Sí, ya sé. nos hace falta. Ya nos hace falta ir por ahí. Sí, claro. Voy a llevar a los muchachos, ya que se pueda, el próximo mes, al recorrido de las colonias para poder entrar a algunas casas y algunos edificios. Muy bien. Muy bien, pues ese es el camino. Gracias, que estén muy bien. A ti, Gabriel, hasta luego. Muchas gracias.